Buenos días, soy Ronald Bolaños Maroto, tengo una licenciatura en Ingeniería Mecánica y una maestría en Ingeniería Eléctrica y además he realizado estudios de especialidad en informática industrial en diversos países. Actualmente tengo una empresa que se especializa en este tema, en lo que es diseño y manufactura asistido por computador y que tiene ya más de 20 años en el mercado. Como profesor universitario tengo más de 30 años de experiencia y actualmente soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias, donde soy coordinador de la Comisión de Innovación y también represento a la Cámara en la Junta Directiva del INA. Hoy en día escuchamos hablar de la cuarta revolución industrial, que se abrevia como Industria 4.0. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que entendemos por este término? Lo primero, para verlo en términos históricos, cuando inicia la revolución industrial, es porque desarrollamos la capacidad de controlar la energía. Lo primero fue la máquina de vapor. Entonces, en el momento en que fuimos capaces de crear una máquina de vapor, fue posible, por ejemplo, crear una locomotora. Y entonces el tren cambió por completo la forma en que distribuíamos las mercancías en el mundo. Y así sucesivamente, conforme fuimos creando el automóvil, los aviones, etc. Todo eso dio pie a lo que hoy en día conocemos como la sociedad industrial. Con la cuarta revolución industrial, con la industria 4.0, lo que estamos adquiriendo es la capacidad de controlar la energía, la inteligencia artificial, el desarrollo de Internet de las cosas, el tener grandes volúmenes de datos que nos permiten lograr que las máquinas sean autónomas. Por ejemplo, un vehículo que se maneja solo, nos da otra forma de interactuar con los clientes. Y a eso se refiere la industria 4.0, al desarrollo de la automatización y a la capacidad de dar autonomía a los sistemas inteligentes para que puedan realizar la labor que hoy realizan las personas. Esto implicará que más del 50% de los trabajos en el futuro serán realizados por máquinas o sistemas inteligentes. Y va a cambiar completamente los paradigmas actuales de producción. Hay varias tecnologías que están provocando el desarrollo de la industria 4.0, o sea, la convergencia de todas ellas. Pero una de las más importantes se conoce como Internet de las Cosas. Porque hasta ahora el desarrollo de Internet, que ha provocado un gran cambio en la humanidad, lo que ha permitido es mejorar la comunicación de las personas. El desarrollo de las redes sociales, el desarrollo de las páginas web, hace que sea más fácil que las personas lleguen a la información y se comuniquen entre ellas. Ahora con el desarrollo de máquinas y sistemas inteligentes, lo que necesitamos es ver cómo conectamos a estos sistemas, a estas máquinas entre sí, y por eso lo llamamos Internet de las Cosas. Una definición que yo considero muy apropiada es la de definir Internet de las Cosas como productos inteligentes conectados a Internet. Esta es una definición que da Michael Porter, que es un profesor muy conocido de la Universidad de Harvard, que ha escrito sobre esto, junto con Jim Heppelmann, que es uno de los gurús tecnológicos en Boston. Y el desarrollo de esta nueva generación de productos inteligentes van a provocar un gran impacto en nuestra vida. El que tal vez conocemos más es, por ejemplo, el teléfono inteligente. Con el desarrollo del iPhone, cambió completamente el paradigma en la forma en que usamos y cómo nos comunicamos las personas entre sí. Y eso lo hemos presenciado en los últimos años. Ahora imagínense el impacto que va a tener, por ejemplo, otros artículos como un vehículo que se maneje solo o todos aquellos dispositivos que tengan la capacidad de ser inteligentes, porque al ser inteligentes se vuelven con la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones, nuevas funciones que actualmente no tienen, como pasó con los teléfonos. Y eso entonces los convierte en plataformas de servicio para comunicarse con el cliente. Otra tecnología que tiene un gran impacto y una gran contribución dentro de la industria 4.0 es lo que se conoce como realidad aumentada, que es la posibilidad de ver en 3 dimensiones y superpuestos sobre objetos reales la información. Entonces eso lo que nos permite es, por ejemplo,
un ingeniero que está construyendo un edificio o el cliente que quiere ver cómo va a ser ese edificio cuando quede terminado, pueden ver en el terreno donde se va a construir y ver ese edificio en 3 dimensiones y explorar, incluso hacer recorridos internos para ver cómo se ve en la realidad. Eso nos da una idea exacta de qué podemos esperar y mejora la comunicación con el cliente. Hoy en día, digamos, realmente solo los especialistas entienden la información técnica, pero cuando esa información técnica se convierte en objetos reales con los cuales podemos interactuar, realmente entonces la comunicación mejora. Creamos un lenguaje gráfico para la comunicación, que es algo que los ingenieros y los arquitectos han venido desarrollando por mucho tiempo a la hora de crear sus planos, porque no es suficiente la información como se presenta en los textos de un libro. Entonces necesitamos recurrir a maquetas o otros medios. Entonces esto sería una evolución de esto. Y la realidad aumentada nos permite visualizar a los técnicos, a los profesionales, la información en una forma que todos entendemos, incluso comunicarla con el cliente, y de esta forma aumentamos la capacidad de absorber información muchísimas veces. Y de eso se trata, y por eso es el gran potencial que tiene la realidad aumentada. El otro concepto que es de gran relevancia en todo esto de la industria 4.0 es el gemelo digital. El gemelo digital se refiere a crear versiones virtuales de objetos reales que se están comunicando con el objeto real en tiempo real. Por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1 hoy en día, los automóviles tienen una gran cantidad de sensores y hay un modelo en 3 dimensiones de ese auto, y entonces durante la carrera están monitoreando todos los componentes del vehículo y podemos saber cuando hay algún problema o alguna cosa que se pueda corregir o mejorar. Eso ha mejorado muchísimo el desempeño y ha reducido los tiempos. Entonces, el permitir a los especialistas tener en tiempo real información de los objetos ha permitido detectar errores, corregir problemas. Por ejemplo, podemos predecir cuando una máquina va a fallar e ir a mandar a un técnico antes de que el fallo ocurra, a repararla. Es lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Pero en general, el gemelo digital podemos verlo como un sistema informático para técnicos, para profesionales, que les da la información en una forma gráfica, en 3 dimensiones, y que está interactuando permanentemente con el objeto real para entender cómo funcionan las cosas, y nos da entonces un manejo y una posibilidad que nunca habían tenido los diseñadores de poder entender qué está ocurriendo en la realidad con lo que están diseñando. Los economistas se refieren a los cisnes los cisnes negros, como un evento catastrófico poco usual que ocurre en ciertas ocasiones. Por ejemplo, lo que ocurrió en la Gran Depresión en los años 30 en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo. Hoy en día, con todo lo que está ocurriendo, con la pandemia por un lado, y por lo que se anuncia ya con el cambio climático y todo lo que llaman la mayor extinción de animales y de seres vivos que está ocurriendo en la actualidad, hablamos de un cisne verde. O sea, todos estos acontecimientos que ya nos están golpeando y donde el más visible en este momento es la pandemia, está generando una conciencia en los consumidores, en los gobiernos, de que hay que tomarnos en serio esto, porque es un tema de sobrevivencia. Y entonces, toda la evolución de las tecnologías digitales que están convergiendo junto con la inteligencia artificial en esto que llamamos la cuarta revolución industrial, crea un objetivo, un problema que tenemos que resolver y en el cual estas nuevas herramientas nos van a permitir comprender, porque la complejidad del sistema es muy grande, cómo podemos cambiar lo que hacemos de tal manera que seamos una sociedad sostenible, una sociedad que pueda perdurar en el tiempo. Y entonces
Todas estas tecnologías nos van a permitir resolver estos grandes problemas que son muy complejos y que no teníamos en el pasado realmente forma de enfrentarlos. La industria 4.0 se ha acelerado enormemente con el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? Por todo el boom que hemos tenido en las tecnologías digitales. Procesos que se creían que se iban a dar hasta 2030, los vemos ya que están ocurriendo esto. O sea, todo el desarrollo de la robótica se ha acelerado. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que necesitamos que la gente esté aislada, trabajando en forma remota, hace que entonces sea más atractivo para las empresas invertir en tecnologías digitales que permitan a la gente trabajar a distancia, que las fábricas estén automatizadas, para que las personas no tengan que interactuar entre sí y la vida continúe. Ese es el gran potencial que estamos explotando con estas nuevas tecnologías y de hecho eso está haciendo que se acelere rápidamente su desarrollo. Por eso es tan importante, digamos, y sobre todo para lo que viene, para todos los problemas que vamos a tener con el cambio climático, tenemos que ir entendiendo cómo funciona esto y cómo poder enfrentar este mundo que se avecina. Soy Ronald Bolaños Maroto, profesor de la Universidad Fideléticas, y si quieren entender más sobre esto, los invito a participar en los programas de la universidad. Muchas gracias.